Hola a todos, soy Germán Mejías, fisioterapeuta, osteópata, profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, y hoy les venía a hablar sobre el diagnóstico y las patologías renales. Previamente me gustaría hacer un comentario sobre las patologías viscerales de manera global, que a veces al alumno no le queda muy claro cuándo y por qué tiene que actuar sobre una víscera. Debemos de tener en cuenta de que las disfunciones viscerales son más comunes de lo que pensamos. Los órganos, por su conexión con a través del sistema nervioso neurovegetativo y la conexión tan potente que tiene con el sistema límbico, que es nuestro sistema de emocionalidad, nuestro cerebro primitivo, ¿vale? Si leéis libros de fisiología, observáis cómo en ellos se habla de la relación tan potente que existe entre el sistema límbico y las vísceras. Hace que las disfunciones viscerales estén más presentes en nuestros pacientes de lo que pensamos. Una de las maneras que tiene el cuerpo de intentar normalizar esas disfunciones viscerales es a través de la vascularización, la entrega de sangre, la sangre arterial. A través de ello entrega oxígeno, entrega nutrientes, etc. Cuando esto ocurre, lo que pasa es que eso lo hace el cuerpo muchas veces en detrimento de otras estructuras. Entonces el paciente lo que va a notar es ciertos dolores en las zonas musculoesqueléticas por un secuestro de esa vascularización que realiza la víscera o las vísceras, porque generalmente lo que aparece en nuestra consulta son pacientes que traen más de una disfunción visceral. No estamos dentro de disfunciones viscerales del tipo del orden médico, son disfunciones que están ocurriendo constantemente en nuestro cuerpo y que el cuerpo es capaz de normalizarlo, pero a veces no lo consigue. Otra de las cosas que hace el cuerpo para intentar normalizar las vísceras es ese control arterial a través del sistema nervioso neurovegetativo ortosimpático, favoreciendo el aumento de la vascularización en un sitio y produciendo una disminución de vascularización en otro sitio. Eso son por activaciones adrenérgicas, depende de qué receptores adrenérgicos tengan lleguen a esas arterias, pues va a producir una vasodilatación o una vasoconstricción. Por eso es imprescindible que cuando el paciente venga a consulta siempre se le pregunte si ha recibido algún trauma, y observaremos que en muchos de los casos el paciente no refiere ningún trauma. Entonces empezaremos a sospechar que ese dolor musculoesquelético que el paciente presenta de origen visceral. No olvidar que también a través de ese sistema nervioso neurovegetativo se produce lo que se denomina ese dolor referido, y por supuesto las disfunciones de las vísceras se producen, vamos a observar espasmos de esa musculatura lisa visceral y por supuesto las tensiones miofaciales que eso produce y que tiene una repercusión sobre la parte musculoesquelética del paciente. Nos centramos ahora en la patología, en las disfunciones del riñón. Otra de las cosas que tenemos que también que observar, y por ejemplo en el riñón a menudo lo vemos en nuestros pacientes, es alguna disfunción médica que haya tenido previamente. En el caso del riñón, alguna pielonefritis, una glomerulonefritis, que el paciente haya podido tener a lo mejor incluso una nefritis, algún tipo de intervenciones quirúrgicas, súper importante, cólicos nefríticos, que el paciente haya podido tener, que ya pasó, resolvió la parte médica, pero se le queda todavía una sintomatología, una secuela. Eso es terreno nuestro, porque hay que intentar normalizar esa víscera, porque esa víscera en disfunción previamente por una disfunción médica está enviando una señal al sistema nervioso neurovegetativo y crea el circuito aberrante gamma que todos conocemos.
Disfunciones, aparte de esa disfunción neurovegetativa, la disfunción facial que produce también la víscera. Recordar que en el caso del riñón, por disfunción facial, lo que podemos observar en consulta es que el paciente venga con una lumbalgia, ¿vale? Una lumbalgia, generalmente una lumbalgia alta del lado del riñón afecto. Recordar que está relacionado con las charnelas, ¿vale? Desde el punto de vista miofacial, por tanto tiene una repercusión sobre la musculatura a nivel de la charnera toracolumbar. Sus centros medulares, los centros medulares renales, son centros medulares que nos encontramos en T11, en T12. Si miráis los libros de anatomía, por ejemplo el de neuroanatomía clínica de Snell, te habla de que los niveles desde T9, T10 hasta L2, hasta lateral de la médula, estamos hablando de hasta lateral de la médula, por tanto sistema nervioso neurovegetativo, ortosimpático, esas zonas tienen una implicación sobre la vascularización del miembro inferior. Por tanto, no nos extrañemos que un paciente pueda manifestar una dolencia en el miembro inferior cuyo origen esté en el riñón, por esa repercusión que tiene a nivel del sistema nervioso neurovegetativo hasta lateral de la médula, principalmente en centros neurovegetativos en T11, T12. En el miembro superior lo que podemos observar es que aquellas vísceras que estén en relación desde los niveles ortosimpáticos, desde T1 hasta T8, tienen una repercusión sobre la vascularización del miembro superior. Esto lo podéis ver en libros de fisiología. Por tanto, ese tipo de síntomas, el miembro inferior, lumbalgias altas, dolores a nivel de la charnela, pueden ser manifestaciones derivadas de una patología, de una disfunción renal. No olvidemos también, que a veces al alumno también se le olvida, que traumas, golpes, no tiene por qué haber una fractura de un hueso para considerar o no trauma. Un golpe, una caída en el costado. El riñón es una víscera densa, no es una víscera hueca como puede ser un estómago. Por tanto, cuando el paciente con una caída recibe un trauma a nivel costal, el trauma, esa fuerza, esa energía, no solamente se queda en la parte musculoesquelética o a nivel de la costilla, también puede afectar al órgano y por tanto a su vascularización. La vascularización no solamente arterial, sino también la salida de toxicidad del órgano, la parte venosa, y también a su vascularización linfática. Por tanto, tiene que ver con la propia inmunología de la víscera. Pues este tipo de patologías, el vídeo es centrándonos en el riñón, puede ocurrir en cualquier otro tipo de víscera. Además, el riñón tiene una particularidad, que es un órgano que es un filtro de sangre, elimina toxicidad del cuerpo. Por tanto, si no está actuando correctamente, esos elementos de sustancias tóxicas se van a ir quedando en nuestras estructuras y a través de procesos inflamatorios, respuestas del sistema inmunológico, va a intentar el cuerpo eliminar esas sustancias, generalmente acúmulos en los espacios intersticiales en el tejido conectivo. Y entonces el paciente manifestará dolor en el tejido por pequeños procesos inflamatorios. Pacientes que vienen a la consulta: hoy me duele el hombro, hoy me duelen las muñecas, pero el otro día me dolían los codos, otro día me dolían las rodillas. Entonces, tener en cuenta, el riñón elimina toxicidad del cuerpo, el hígado también, los pulmones también y el intestino también. Tener en cuenta ese tipo de cosas. A la hora de hacer el diagnóstico, por supuesto, una anamnesis, las preguntas, patología médica, si ha tenido algún tipo de intervención. A mí me gusta que el alumno le diga, porque a veces el paciente no es consciente, que vaya órgano por órgano preguntando. Y se le pregunta si ha tenido alguna infecciones de orina, alguna infección renal, etc. Cólicos nefríticos. Aparte de preguntar la patología médica, si ha tenido algún trauma o no,
Un diagnóstico potente es que nosotros valoremos el esclerotoma, esas vértebras que están relacionadas con esos centros medulares, T11, T12, el dermatoma, la palpación, el viscerotoma, la palpación del propio órgano. En osteopatía utilizamos para el riñón, utilizamos la pinza de Glenard. ¿De acuerdo? Podemos también utilizar el contacto según Guyon, la palpación posterior en el punto de Guyon, a ver si es sensible, que está justo al final de la costilla flotante y un poquito inferior a ella, posterior inferior a la costilla flotante. El puño percusión, ¿vale? Golpear. Hacemos un golpeteos en el riñón a ver si el paciente manifiesta sintomatología. Podemos hacer un test de la escucha manual. Recordar que el riñón durante la inspiración baja a través como si fuera del raíz del psoas y se va ligeramente hacia externo. Otra de las cosas que también se observa en las patologías renales es que el psoas sufre mucho con patología de riñón o patología de uréter. Por tanto, si hacemos un testing muscular del psoas, podemos encontrarlo debilitado. Podemos también utilizar para el diagnóstico los puntos neurolinfáticos de Chapman, que los tenemos anteriores y posteriores. Si al palparlos están sensibles, eso nos puede indicar también que el riñón se encuentra en disfunción. Pues tenemos todo este tipo de cosas que podemos observar en el paciente a través de la anamnesis o a través del diagnóstico osteopático. Por supuesto, un diagnóstico radiológico también nos puede ayudar un poquito en el diagnóstico del riñón, y también pruebas complementarias como pueden ser pruebas analíticas, ¿vale? Que podamos observar o a través de la orina si el paciente tiene, por ejemplo, una proteinuria, unos aumentos altos de proteína en orina. Una de las cositas que tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de disfunciones no solamente renal, sino en líneas generales para todos los órganos, son las banderas rojas. Dolores violentos, pacientes que vienen a la consulta con fiebre, vómitos, todo ese tipo de cosas, en este caso el riñón, sangrado en orina. Hay que saber, cuando observamos ese tipo de cosas, saber delegar y derivarlo al médico cuando observamos este tipo de elementos en el paciente, porque ya estaríamos probablemente ante una patología médica y entonces se tiene que resolver por otras vías. Y nada más, grosso modo, espero que este vídeo les ayude un poquito en este caso en la patología del riñón. Sabéis que tenéis varias técnicas muy buenas y muy potentes para ayudar a normalizar un poquito las disfunciones del riñón, ¿vale? Pues nada, me despido y bueno, espero verles pronto otra vez por aquí. Un abrazo.